Bien, hoy tenemos una palabra muy especial. Esta mañana Dios nos habló de manera muy especial y hoy vamos a hablar de algo que he titulado Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Quiero que vayamos a la palabra Marcos capítulo 9 versículos 14 al 29 y quiero que mientras leemos tú vayas imaginando en tu mente esta historia, lo que nos dice la palabra. Marcos 9, 14 al 29 dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, dice la palabra, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Este mismo pasaje lo encontramos en otros dos evangelios, en Mateo y en Lucas. En Lucas capítulo 9 versos 37 al 43 y Mateo 17 del 14 al 21. Sin embargo, Marcos nos da como una explicación más detallada de lo que ocurrió en ese momento de la historia. Lo que llamamos los evangelios sinópticos, una misma historia contada por diferentes autores. Y siempre que tú estudies y veas que una historia esté como en los tres evangelios, mira cada detalle que cada uno nos cuenta y va a ser algo sorprendente. Esta historia antecede a un momento muy importante en la vida de Jesús, y es que él toma a 3 de sus discípulos y sube con ellos al monte llamado el monte de la transfiguración. Y allí Jesús se le va a revelar a esos 3 discípulos más cercanos de una forma tan gloriosa. Se le va a revelar a esos discípulos mostrando toda su divinidad. Dice la palabra que su rostro resplandecía. Era un momento tan espiritual, tan especial, que Pedro se atreve a decirle a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Hagamos 3 enramadas, como 3 lugares donde vivir, y quedémonos aquí para siempre, porque esto que estamos sintiendo y esto que estamos viendo es algo glorioso. Y creo que todos nosotros, o espero, y si no comienza a orar, hemos vivido momentos como este, momentos en donde estamos en la presencia de Dios, momentos en donde hemos tenido momentos tan especiales con Dios que lo único que a uno le provoca es quedarse como a vivir allí. ¿A cuántos les ha pasado? En los encuentros nos ha pasado a nosotros 3 días
estás orando, es Dios obrando, Dios hablando, Dios sanando. Y por allá el domingo, cuando ya nos estamos viniendo, la gente nos dice: ¿será que no nos podemos quedar a vivir acá? Y que este sea nuestro estilo de vida y que nos mantengamos orando y acá sin preocuparnos por nada, porque los momentos espirituales eso provocan. Así que esos 3 discípulos estaban con Jesús en ese momento, pero mientras eso ocurría en el monte, abajo estaba ocurriendo lo que acabamos de leer. Y es que Jesús solo toma 3 discípulos y los otros 9 quedan abajo. Y como eran discípulos de Jesús, ya los habían visto antes sanar, echar fuera demonios. Así que mientras Jesús y sus 3 discípulos estaban en el monte, habían otros 9 que estaban rodeados de multitud. Y a estos 9 fue que aparece este hombre trayendo a su hijo endemoniado para pedirles a ellos que por favor lo liberaran. Ahora, lo que vamos a hablar hoy realmente no vamos a hablar de el espíritu, de lo que hacía el espíritu, ni nada de eso, aunque cuántos saben que el mundo espiritual es real. Esto no es una película de Hollywood o una película de terror. Esto no es como un show, como ay, eso solo pasaba en los evangelios. Eso pasa y sigue pasando hoy en día. Hay gente que obviamente está poseída por demonios y ocurre tal cual como aquí nos dice. Sin embargo, de eso no vamos a hablar. Por eso quiero que prestes mucha atención. Este hombre se levanta y lleva a su hijo y lo lleva a sus 9 discípulos, aunque la Biblia dice que él realmente lo había llevado donde Jesús, pero Jesús en ese momento, ¿dónde está? En el monte, allá, viendo la gloria de Dios. Y los otros 9 quedaron abajo. Así que este hombre se acerca a sus discípulos y le dice, y les muestra a su hijo, la condición en que está, todo lo que ha pasado. Y yo quiero que tú estés en la película conmigo. Y esos 9 discípulos comienzan a decir: en el nombre de Jesús, sal fuera, que te salgas. No le funcionó. Entonces el uno codea al otro: hágale usted. Y el otro comienza a decir: que te salgas, que ahora mismo. Y nada, yo creo que pasaron codeándose los 9 y ese demonio nada que salía. Nada que salía. Antes, por el contrario, dice que eso lo que generó fue una discusión, porque mientras el demonio estaba ahí, los discípulos intentaban sacar ese demonio. Los escribas, que eran como los que buscaban siempre la caída de Jesús y de los discípulos, estaban mirando esa escena y estaban diciendo: no pudieron sacar ese demonio. Y comenzaron a criticarle, comenzaron a juzgarle. Miraban esos 9 discípulos. Ahora, imagínese usted siendo uno de esos 9 discípulos. ¿Qué puede estar sintiendo usted? Ay, qué vergüenza. Ay, no. Como decimos por ahí: trágame tierra, Dios mío bendito. Pero ¿qué hicimos mal? Si en 2, 3 capítulos anteriores echamos fuera demonios, pero ¿qué pasa con este? Yo me imagino a esos discípulos ahí confrontados, avergonzados, diciendo que baje Jesús, el muchacho ahí endemoniado y discutiendo. Y dice que en ese momento en que ellos están discutiendo, entonces de repente aparece Jesús. Aparece Jesús y pregunta: ¿por qué están discutiendo? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Jesús baja de ese momento de gloria y se encuentra una revolución ahí entre sus discípulos, los escribas, la multitud. Y cuando Jesús pregunta ¿por qué están discutiendo?, entonces aparece este hombre y le dice: maestro, mi hijo está endemoniado. El demonio lo coge, tiembla, se cae, bota espuma por la boca, y yo lo he traído a ti, y tus discípulos han intentado sacar ese demonio, pero ellos ¿qué? No pudieron. Ellos no pudieron. Así que Jesús dice estas palabras: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Lo que Jesús en realidad estaba diciendo es que ese ambiente que se estaba viviendo en ese momento era un ambiente de incredulidad. Era un ambiente en donde todo el mundo estaba tal vez a la expectativa si estos discípulos sí iban a sacar ese demonio. Pero los discípulos estaban dudando,
La multitud estaba dudando, los escribas estaban dudando, así que Jesús alza su voz y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero quiero que veamos esta historia a la luz de varias escenas. Y la primera escena que quiero que tú estés ahí conmigo conectado es: vamos a ver la historia de este hombre, la historia de este padre. Dice que él se acerca a Jesús y le dice: maestro, mi hijo tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que él está, él le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dice que también cada vez que el muchacho lo sacude con violencia, y dice que muchas veces este demonio ha echado a aquel muchacho al fuego y al agua. Es decir, este padre está sintiendo demasiada angustia por su hijo. ¿Cuántos padres hay aquí? Cierto que no hay un asunto que le pueda mover tanto a uno como lo que le ocurre a los hijos. O sea, como que si tu hijo se enferma, tú por dentro estás pensando: ay, es mejor que me enferme yo, pero que él no se enferme. Si tu hijo está pasando por algún momento, tú dices: no, yo preferiría pasar por esto y no que él pasara por esto. Así que este padre se acerca a Jesús muy angustiado. Quiero que te conectes conmigo. ¿Cuántos de ustedes estarían angustiados de ver a su hijo en una condición como esta? O sea, cierto, sería algo terrible. Y este papá está así, está angustiado, está afligido. De repente su hijo está por ahí parado y de repente lo toma ese demonio y empieza a revolcarlo y empieza a hacer, a deshacer, lo tira al fuego, lo tira al agua, lo que nos dice que probablemente su hijo también físicamente debe tener muchas cicatrices de eso espiritual que le ha pasado. Ahora, es un padre impotente, él no sabe qué hacer. Probablemente ese padre lo ha hecho todo y nada le ha resultado, y por eso se acerca a Jesús. Pero Jesús no está, así que confía en 9 de sus discípulos para que hagan libre a su hijo. Pero se acerca a sus 9 discípulos con fe, creyendo que su hijo va a ser libre. Pero cuando se acerca a estos 9 no son capaces de liberarlo. Así que yo te hago una pregunta: ¿cómo puede estar la fe de ese papá después de que los discípulos no pudieron liberar a su hijo? No, o sea, yo me imagino que se le juntó el cielo y la tierra. Él dijo: esta era mi esperanza, pues estos son los discípulos de Jesús, he escuchado que han liberado endemoniados. Pero él se acerca y no ocurre nada. ¿Cómo estaría la fe de este padre? Con el poquito tal vez de fe que le quedaba, se acerca para creer que ellos pueden ayudar a que su hijo sea libre. Y el poquito de fe que le quedaba se estropea porque 9 discípulos no fueron capaces de hacer nada por su hijo. Yo quiero que tú, ahí donde estás, pienses: ¿cómo se sentiría él? Los discípulos no pueden liberarlo. Todo el mundo empezó a discutir. Todo el mundo se olvidó del muchacho. Nadie le preguntó a él: tranquilo, tal vez, espera, que Jesús ya viene. Nadie le dio ninguna palabra de ánimo. Ese hombre está ahí con su hijo ahí tirado, endemoniado. Los escribas murmurando, los discípulos paniqueados. Él diciendo: no, o sea, ¿cómo está este hombre? Este hombre está llevado, ya no sabe qué hacer. Pero cuando eso ocurre, de repente Jesús está apareciendo. ¿Y cuántos saben que cada vez que Jesús aparece en la historia de alguien, cosas poderosas ocurren? Y eso que sirva también para nuestra vida. No importa lo que estemos viviendo, lo importante es que cada vez que Jesús aparece en cada escena de nuestra vida, algo ocurre. Y Jesús llega y encuentra a este hombre así, con su fe vuelta a nada, con su hijo ahí tirado, en medio de una discusión. Y cuando este hombre le cuenta su historia, Jesús dice: tráigame al muchacho. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre y le dice: ¿cuánto tiempo hace
que le sucede esto? Pregunta: ¿cuántos creen que Jesús sabía hace cuánto tiempo le pasaba eso al muchacho? Entonces esas son de las cosas que cuando uno lee, uno dice, pero Jesús, ¿para qué pregunta eso? Resulta que de esa teoría, los que tienen mucho tiempo en el Señor y han estado en el cuento de la guerra espiritual, de este texto bíblico sacaron ese tema de preguntarle al demonio que dónde estás, cómo entraste, cómo te llamas, hace cuánto estás ahí. Pero pregunta, ¿Jesús le habló al demonio? No. ¿A quién le pregunta Jesús? Al papá. Pero si Jesús sabía, Él lo conoce todo, ¿para qué le hace la pregunta a este hombre? Muy sencillo, porque a través de esa pregunta Jesús le quería mostrar que estaba interesado en su caso, que estaba interesado en su hijo. Eso hacen las preguntas. Con esa pregunta, ¿hace cuánto le sucede esto? Jesús le está diciendo, me interesa lo que te está pasando, me importa lo que está viviendo tu hijo. Y Jesús se acerca y se interesa en este hombre. Quiere establecer una relación con este hombre para mostrarle que le importa su situación. Y creo que hay un principio que nosotros no podemos olvidar, iglesia, y es que Dios está interesado en todo lo que nos ocurre. ¿Cuántos creen eso? Yo sé que hay veces tú sientes como si a Dios no le importaras, pero déjame decirte que a Dios le importa todo lo que te pasa. Que Dios no es indiferente a tu situación. Y les decía esta mañana la importancia de eso también, un paréntesis, la importancia de aprender a interesarnos por las personas a través de las preguntas que les hacemos. Y me ponía como ejemplo, no para vanagloriarme, solo para ejemplificar lo que quiero decirles. Si a mí alguien me cuenta algo hoy, o me pide oración por algo hoy, tenlo por seguro que en 4 o 5 días yo estoy preguntando sobre ese asunto. Si tú me dices a mí, ora por, no sé, por mi papá que está enfermo, yo oro, pero tal vez al otro día o 2 días después te estoy diciendo, ¿cómo está tu papá? ¿Está mejor? ¿Está igual? Y cuando hago esa pregunta, ¿sabes por qué la hago? Porque yo quiero que esa persona sepa que me interesa lo que está pasando, que me interesa su situación. Y como iglesia necesitamos aprender ese principio. Como familias necesitamos aprender ese principio, porque hay gente que se acerca a ti, tú oras por él, tú le das un consejo y nunca más sabes qué pasó con eso. ¿Ve? ¿Y qué pasó con esa persona que oré? Ve, yo ni sé qué se hizo, ni sé qué pasó, ni sé si resolvió ese problema. Es importante, cuando tus hijos te cuentan algo, vuélveles después de un tiempo a preguntar, hijo, ¿cómo vas con eso? Mamá, ¿cómo vas con eso? Papá, ¿cómo vas con eso? Tu esposo, ¿cómo vas con eso? ¿Qué ocurrió? Eso es mostrar interés. Y era lo que Jesús estaba haciendo a través de esta pregunta con este hombre. Yo te estoy mostrando interés, me importas. Dime, ¿hace cuánto tu hijo está así? A lo que el hombre responde, desde niño. O sea que este padre venía batallando con ese problema hacía muchos años atrás. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos situaciones con las que hemos venido batallando muchos años. Situaciones que nos afligen, que nos angustian, que nos hacen sentir impotentes. Pero Jesús quiere interesarse en este hombre. Ahora, quiero que pensemos por un momento en su fe. ¿Cómo estaba la fe de aquel hombre? Escuche lo que dice el verso 22, la parte B. Cuando él se acerca a Jesús y le cuenta la situación de su hijo, este padre le va a decir esto a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Noten esto: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabes qué veo yo de la fe de este papá? Que es una fe que está golpeada, que es una fe que está empezando a dudar del poder de Dios, que es una fe que como que está diciendo, ya
como que me cuesta creer que lo puedas hacer. ¿Saben por qué? Porque ha tenido una experiencia pasada en donde creyó y no funcionó. Y él se está imaginando, si los 9 discípulos no pudieron, tal vez Jesús tampoco va a poder. Así que este hombre se acerca a Jesús con una fe golpeada. ¿Qué podemos notar en sus palabras? Duda. Si puedes hacerlo, ten misericordia de nosotros. Dice una de las expresiones más sinceras que yo he encontrado en la Biblia. Y esta parte de la historia la he titulado Una confesión transparente. De las confesiones más sinceras que yo he encontrado en la Biblia, la encuentro en Marcos 9. E inmediatamente cuando él entiende que el problema no es el poder de Jesús, sino que el problema es creer, dice la palabra del Señor que el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué expresión tan sincera! Yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué significa esa expresión? Esa expresión significa: Señor, yo creo, pero hay veces me cuesta demasiado. Señor, yo creo, pero todos los días batallo con la duda y con la incredulidad. Señor, yo creo, pero no lo suficiente. Señor, yo creo que tú puedes transformar mi familia, pero hay momentos, Señor, en donde no lo veo y me cuesta. Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro financiero, Señor, pero cuando me llaman los bancos, me cuesta creer. Qué sinceridad, qué transparencia, sobre todo en un tiempo en donde muchos de nosotros creemos que necesitamos impresionar a Dios con nuestra fe. Sobre todo en un tiempo en donde muchos de nosotros luchamos con la culpabilidad por no creer de la manera en que deberíamos creer. Y Dios ponía en mi corazón mientras hacía esto, que hay muchos de nosotros que nos sentimos culpables porque hay veces entramos en esas dudas, en esas incredulidades. Porque hay días en donde tú te levantas creyéndolo todo y hay días en donde te levantas como que no creyendo nada. Y nos sentimos tan culpables. Pero este hombre nos enseña a tener confesiones transparentes. Este hombre se acerca a Jesús sin aparentar lo que no tenía. Él no está aparentando. Él está siendo vulnerable delante de Jesús y está reconociendo que su fe no es suficiente. Este hombre está reconociendo: sabes, Jesús, todos los días tengo una guerra a muerte con mi duda y con mi incredulidad. Por favor, ayúdame. O sea que el único problema que tenía este hombre no era su hijo endemoniado, sino que muchas veces atravesaba por crisis de fe. Y yo quiero decirte en esta mañana: es válido que pases por crisis de fe. Jesús no tiene problema con tus insuficiencias. Él las conoce y no pasa nada. Es más, desde antes de llamarnos, Él sabe lo que nos falta. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe de lo que carecemos. Pero lo más hermoso de esto es que este hombre admitió su batalla con la incredulidad. Pero lo más hermoso de todo es que él admitió en la persona correcta, en el lugar correcto. Él no justificó su incredulidad. Él no dijo: Señor, pero es que tú sabes, eso es muy duro, he intentado todo, eso es muy difícil de creer. Él dijo: yo soy incrédulo, por favor, ayúdame. Y yo creo que en esta mañana muchos de nosotros necesitamos ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo creo, pero me cuesta. Señor, yo vengo delante de ti a decirte que yo creo, pero tengo una batalla tremenda entre lo que veo y en lo que has prometido.
Esa es la expresión más sincera que este hombre pudo hacer. Jesús conoce nuestras insuficiencias y no tiene problema con eso. Él no tiene problema con lo que te falta, porque te escogió conociendo lo que te falta. Por eso Jesús no tiene problema con tu debilidad, lo vemos en Pablo, porque Él te escogió conociendo tu debilidad. Pero cuando tu debilidad la pones en la presencia de Dios, Dios puede hacer cosas grandes. Me gusta esta frase: Dios no tiene problemas cuando yo confieso lo que me hace falta, pero sí tiene problemas cuando actúo como si nada me faltara. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama orgullo. Dios no tiene problema cuando yo le cuento lo que me hace falta, pero sí tiene problema cuando actúo como si nada me faltara. Porque eso me habla de orgullo, me habla de autosuficiencia. El Señor sabe la fe que tienes. No tienes que sorprender al Señor con tu fe, pero necesitamos ser transparentes delante de tu presencia. Piensa en esta mañana, ¿qué te cuesta creer? ¿Qué te cuesta creer? Muchas veces frustramos a la gente cuando se acerca y dice: pastor, es que me cuesta tanto eso, creer eso. Y uno muchas veces erróneamente le dice: no, tiene que creer. No, fe. Déjalo. ¿Sabes qué me pregunto yo? ¿Qué hizo Jesús cuando este hombre le confiesa que cree pero no tiene la suficiente fe? Marcos no lo dice, Lucas no lo dice, Mateo no lo dice. Cuando él confiesa su falta de fe, Jesús hace un milagro. ¿Qué? ¿En serio? Si toda mi vida cristiana he escuchado que lo que hace que los milagros ocurran es la fe, pero este hombre acaba de decirle a Jesús que no tiene la fe suficiente. Jesús no coge a este hombre y le dice: ¿sabes una cosa? Vete, y cuando tu fe esté lo suficientemente fuerte, tú vienes y yo libero a tu hijo. O Jesús no le dijo: purifica tu fe ya para que yo pueda hacer un milagro. O Jesús no le dijo: ¿cómo que no crees? ¿Cómo que tienes incredulidad? Pregunta, ¿eso lo hizo Jesús? Este hombre está diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y como respuesta a esa confesión, Jesús hace un milagro. Familia, necesitamos entender que todos estamos en una batalla de fe. Yo no sé si lo entiendes. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe. Y una batalla no es otra cosa que una guerra diaria entre creer, entre la duda, entre la promesa, entre la realidad. No te sientas mal porque estás en una batalla. Lo importante que tú y yo necesitamos saber en medio de esa batalla es que el Señor está con nosotros. Pero necesitamos ser lo suficientemente sinceros y transparentes. Este hombre no se acercó a justificar su incredulidad. Él se acercó a pedir ayuda. Señor, yo no creo lo suficiente, ayúdame a creer más. Señor, me cuesta la realidad en tu promesa, ayúdame a ver como tú ves. Este hombre hizo. ¿Sabes qué fue lo que hizo que este milagro ocurriera? Lo que hizo que este milagro ocurriera no fue la fe. Lo que hizo que este milagro ocurriera fue la rendición y la humillación que este hombre tuvo. Yo me rindo, te digo, no puedo creer tanto como quisiera, pero aquí estoy. Así que la fe no es la única que hace milagros. Cuando tú te rindes y cuando tú te humillas y reconoces tu insuficiencia delante de la presencia de Dios, eso mueve el corazón de Dios para hacer milagros. Y eso es liberador. Yo no sé si para ti lo es. Para mí fue liberador, porque siempre he querido llevar mi fe a un tope máximo para que Dios pueda hacer un milagro.
pero hay veces me cuesta, pero hay veces es muy difícil, pero hay veces veo las cosas contrarias. Como respuesta a esta confesión sincera, Jesús hace un milagro. Iglesia, necesitamos entender que al igual que la fe se alimenta, la incredulidad también se alimenta. Y de lo que tú y yo debemos tener cuidado es de no alimentar la incredulidad. ¿Cómo se alimenta la incredulidad? A través de pensamientos pesimistas, fatalistas, catastróficos. La incredulidad se alimenta escuchando a gente que no debes escuchar, porque siempre te dice que algo malo va a ocurrir. Jesús hace un milagro. Mateo no lo nombra, pero Lucas 9:42, mira lo que dice. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y esto es algo tan hermoso. Mira lo que dice Lucas. Y se lo devolvió a su padre. Wow. Él toma a este muchacho, lo hace libre y se lo devuelve a su padre. Eso es lo que Dios hace en corazones sinceros, transparentes, en corazones que muestran dependencia y rendición delante de Él. No tienes que impresionar a Dios. No lo tienes que impresionar. Dios conoce tus insuficiencias y no pasa nada con eso, porque es en nuestras insuficiencias que Él se glorifica, que Él muestra su poder. Este padre, después de yo no sé cuántos años, va a tomar a su hijo y va a disfrutar de la libertad que Él le dio. Hasta ahí la historia estaría hermosa. ¿Cuántos les parece que esta palabra, no sé, pero no es porque estoy predicando yo, es porque esa palabra tremenda? Hasta ahí todo estaría lindo, fin de la historia. Jesús libera a su hijo, el hombre se va con su hijo. Pero hay otra parte de la historia a la que yo he llamado otro nivel. Otro nivel. Y este nivel ocurre cuando el padre coge a su hijo, se va con él feliz, la multitud se va, los escribas se va, y Jesús entra con sus discípulos a la casa. Y ellos hacen una pregunta que cualquiera hubiéramos hecho. Y ellos se acercan a Jesús y le dicen: vení, Jesús, tan lindo ese milagro que tú hiciste, todo maravilloso, tremendo, pero vos nos puedes contar, o sea, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echar ese demonio? ¿Cuántos hubieran preguntado eso? Imagínense cuál sería la frustración de esos discípulos. O sea, Jesús va, dice 3 palabras, son libres, hace lo que hace, y ellos, pero nosotros acá 3 horas echando ese demonio, fuera y nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Sabes? El otro nivel es este. Hay un nivel, el nivel de los que necesitan un milagro. ¿Cuántos quieren ese nivel? El nivel de que los que, como este hombre, necesitamos una intervención de Jesús en eso que es imposible para nosotros. Que a propósito, Jesús dice: al que cree, todo le es posible. Y ese todo incluye esa situación que tú crees que Dios no puede cambiar. Y ese todo incluye ese esposo inconverso que es más duro que un sancocho de tuercas. Y ese todo incluye ese hijo rebelde que no quiere nada del Señor. Y ese todo incluye esas deudas que tú en tu capacidad no puedes pagar. Pero al que cree, todo le es posible. Primer nivel, o bueno, otro nivel, los que necesitamos un milagro. Pero el segundo nivel, o otro nivel que les quiero hablar en esta mañana para terminar, es los que quieren ser instrumentos de Dios para provocar milagros. Una cosa es recibir milagros y otra cosa es ser un instrumento de Dios para provocar milagros. Así que quiero preguntarles en esta mañana: ¿cuántos de ustedes quisieran ser instrumentos de Dios para provocar milagros? En realidad eso era lo que sus discípulos se preguntaban. Tenemos la autoridad, nos dice la autoridad, hemos echado
demonios antes, hemos sanado enfermos antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque nos interesa seguir siendo instrumentos para provocar milagros. Marcos nos dice que Jesús les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Pero Mateo, acuérdense que también está en Mateo, nos va a decir algo que Marcos no nos cuenta. Y es que cuando ellos les preguntan a Jesús, dice que Jesús les dijo: ¿saben por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sabes que Jesús les estaba diciendo a los discípulos: si ustedes quieren ser instrumentos para provocar milagros, hay dos cosas que ustedes deben hacer? Uno, tener fe con calidad, no con cantidad. Porque Él pone el ejemplo de la semilla de mostaza, que una fe muy pequeña puede hacer grandes milagros. Así que no les estaba pidiendo que tuvieran mucha fe, Él les estaba pidiendo que tuvieran una fe con calidad. Y lo segundo que Jesús les dijo es: necesitan orar, orar. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué Dios usa a otros en milagros, señales, prodigios? Si eso es para todos, ¿quién se ha preguntado eso alguna vez? Pues ¿por qué Dios usa a determinados hombres si todos somos llamados para hacer milagros y prodigios? ¿Sabes por qué? Porque estos hombres han ejercitado su fe y han orado como yo creo que tú y yo no oramos. Para que tú y yo podamos ser provocadores de milagros con la autoridad del Señor, necesitamos ejercitar la fe y necesitamos orar, orar y orar y orar y orar y orar. Ese es el nivel. Una persona que no ora no puede esperar que Dios lo use para hacer milagros. Es incoherente. Una persona que no trabaja en ejercitar su fe, es imposible que Dios lo use para hacer milagros. Jesús está diciendo: para ser instrumentos míos para provocar milagros, necesitan crecer en fe y tener comunión conmigo a través de la oración. Ese es otro nivel. Yo no sé en cuál nivel te quieres quedar, si solo recibiendo milagros, pero nosotros estamos creyendo por una iglesia que quiere subir también a otro nivel, y es ser provocadores de milagros. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Que no nos cojan como los 9 discípulos. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace? No, que tú sabes que oras, que tienes fe, y que cuando esas dos cosas se unen, tú puedes hacer que Dios te use para milagros. Pastora, ¿y cómo puedo hacer que mi fe crezca? ¿Sabes que la fe no te va a crecer viendo la novela que ves? Que la fe no te va a crecer que abras un paquete de papitas y los hagas. ¡Ay! ¿Qué más fe? ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué dice la Biblia? Romanos 10:17. Es pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para que tu fe crezca necesitas tener acercamientos continuos con la palabra, para que tu fe sea ejercitada. Ponte sobre tus pies en esta tarde ya. Por último, quiero decirte esto: el enemigo sabe cómo distraernos y cómo intimidarnos. ¿Cuántos sabían eso? El enemigo sabe cómo distraerte y cómo intimidarte. Y él sabe que si logra intimidarte y logra distraerte, ya te tiene. Pero la manera de salir de ahí es fortalecer nuestra fe, creer en la palabra, creer en la promesa y recordar que si Dios lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora. Cierra tus ojos allí donde tú estás y levanta tus manos. Yo no sé cómo está tu fe en esta mañana.
yo no sé si tal vez has querido impresionar a Dios con tu fe, pero hemos aprendido una lección tan grande en esta mañana, y es que no hay nada que pueda sorprender tanto a Jesús también como cuando un corazón reconoce con sinceridad delante de Él. A muchos Jesús hizo milagros porque los sorprendió su fe. Y dice: no he hallado una fe tan grande en Israel, no he hallado un hombre con tanta fe. Pero aquí nos vemos enfrentados a un hombre que le dice: Jesús, yo creo, pero hay veces me cuesta creer. Señor, yo creo, pero no lo suficiente. Y aquí estamos viendo a un hombre vulnerable, un hombre que se acerca con transparencia y sinceridad delante de Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros en esta tarde, que con sinceridad, no sé si lo has hecho alguna vez, pero esta es la oportunidad de que tú te acerques a Dios y le digas: Señor, yo creo, pero ayúdame, porque hay días en donde me cuesta horrores. Señor, yo creo, pero hay días en donde siento que tus promesas no van a llegar. Señor, yo creo, pero ayúdame, porque hay días en donde mi incredulidad llega a mi mente y me golpea demasiado duro. Sabes que Dios me ponía en mi corazón: hay áreas en tu vida en donde tu fe está fuerte, pero hay otras áreas en tu vida en donde te cuesta creer más. Y yo quiero que en esta tarde tú pienses cuáles son aquellas áreas en tu vida o aquellas áreas, circunstancias en tu vida en donde te cuesta creer. Tal vez tú sí crees por finanzas, pero no crees para sanidad. Tal vez tú sí crees para sanidad, pero no crees para finanzas. Tal vez tú sí crees para finanzas, pero no para la restauración de tu hogar. Quizás tú sí crees para la restauración de tu hogar, pero no crees para la conversión de alguien que no conoce al Señor. Quiero que en esta mañana tú pienses en eso. ¿Cuál es esa área en la que más te cuesta creer? Y que con tus manos levantadas tú puedas decir: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname las veces que te he querido impresionar, cuando sabes que en mi corazón está con reserva de fe. Señor, perdóname las veces que me he sentido culpable por no tener la fe en el nivel a la que la quiero tener. La culpa no viene de ti. Yo no quiero sentirme culpable, porque tú conoces mis insuficiencias y no son un problema para ti. Pero en esta mañana, como este hombre, te decimos: ayuda a nuestra incredulidad. Señor, si hay alguien en esta mañana aquí o de los que nos ven que ha comenzado a dudar de tu poder, de si puedes hacerlo, yo te pido que en esta mañana estas personas vuelvan a creer en el poder. Y escucha a Jesús en esta tarde diciéndote: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedes? Cree, porque el que cree, todo le es posible. El problema no está en mi capacidad de poder hacer ese milagro. El problema está en tu capacidad para creerlo. Y te pregunto en esta mañana: ¿puedes creer en la omnipotencia de Dios? ¿Puedes volver a creer en el poder de Dios? Dios está interesado en tu situación. Yo no sé cuántas veces has sentido que como a Dios no le interesa tu problema, pero yo hoy vengo de parte de Dios a decirte: eres importante para Dios. A Él le interesa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, el dolor que sientes, la carga que sientes. En esta mañana Él te está diciendo: hijo, me importas. Y si crees, todo
todo te será posible. Si tú estás viviendo una batalla de fe, dile: Padre, ayúdame en esta batalla. En mis fuerzas es imposible, en mis fuerzas no lo puedo lograr, pero contigo, Señor, voy a ganar esta batalla. Mi fe va a crecer más cada día. Pero hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos. Por favor, ayuda a nuestra incredulidad. Y sabes que creo para ti, que así como Jesús tomó a este joven y lo entregó a su padre, así tú verás el milagro de Dios hecho en tu vida y verás a Dios obrando en tu vida. Solo sé sincero y transparente. Cuando sientas que tu fe es débil, ve a su presencia. Él lo sabe, pero Él te fortalece y aumenta tu fe. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. De nuevo te decimos: creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Gracias por no juzgarnos, por no echarnos fuera, por no decir que volvamos cuando la fe esté suficientemente fuerte. Gracias porque hoy también aprendimos que la rendición y la humillación también producen milagros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Despedimos a los que nos ven en la transmisión. A todos ustedes, Dios les bendiga. Un abrazo. Tengan una excelente semana. Nos vemos dentro de 8 días.